Muy buenos días, el tema de hoy es locura. Vamos al libro de 1 Corintios capítulo 1:21 dice: pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es locura. Encontramos en la palabra cómo Pablo, a través del Espíritu Santo, nos guía y nos orienta que para el mundo es locura. Es locura la sabiduría de Dios, porque muchos se basan en la sabiduría humana, en el conocimiento del hombre, en la ciencia, lo que avanza el hombre. Pero como acá el Señor nos habla a través de la palabra, que ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios. Yo no sé si usted le hablaba a alguien de los caminos del Señor y es locura, usted está loco, como decían a Pablo cuando Pablo hablaba con Aquila y con los que estaban presentes, predicándoles de la palabra del Señor, cómo fue su conversión camino a Damasco y cómo él les hablaba ante los reyes que se estaban presentando. Pablo, estás loco, es locura lo que tú estás hablando, porque no entendían. ¿A cuántas personas les ha hablado del camino de la salvación que es Jesucristo? Pero no entienden la predicación, no entienden la palabra, porque están cegados, pero nos tratan de locos, a usted y a mí. Y como lo dice acá, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y esta es la locura, que cuando a usted y a mí nos tratan de locos, no, como que no nos ponen cuidado, como que, ay, no, otra vez viene otra vez ese cristianito, no, como que otra vez vienen a hablarnos de Cristo, como quieren hablar de la palabra, es locura. Pero para usted y para mí no es locura, porque solo podemos entender, pero se refiere a una perspectiva de que el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo, para algunos parece ilógico, que hasta para otros absurdo, y es para los que no creen. Pero este enfoque que nos habla el Señor es solo para la crucifixión de Jesucristo, que eso Pablo lo habla más adelante, en la cual nos explica que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí a que podamos entender que para usted y para mí no es locura. ¿Por qué? Porque hay salvación. Y digo para quienes es locura, para los que le ponen lógica. Pero ¿cómo así que Jesucristo murió en la cruz? ¿Cómo así que fue crucificado? ¿Dónde está? A ver, muéstrenme. Algunos inclusive piden señales que sean reales, que mostremos dónde realmente sucedió eso, cuándo pasó eso, porque no creen. Inclusive puede haber un milagro, pueden suceder milagros, como cuando el Señor Jesucristo, algunos le pedían señales, pero ni siquiera le creían a Él, ni siquiera veían las obras que el Señor estaba haciendo. Y si eres verdad que eres hijo de Dios, queremos ver señales, le pedían al Señor. Pero ¿cómo si ni siquiera creen a las señales que el Señor ha hecho a través de mi vida? No creen. ¿Cómo podrán ustedes pedirme señales a mí? Señales no tendrán, les hablaba el Señor. Y para cuando usted y nosotros le hablamos a otras personas de la locura, como el tema de hoy, que es locura, la palabra de Dios, el Señor trae restauración en su vida, el Señor trae transformación, el Señor lo quiere liberar de esa circunstancia, de esa situación, de esa enfermedad, de ese tormento que usted está viviendo hace mucho tiempo. Dios le quiere dar libertad a través de nuestro Señor Jesucristo, porque toda maldición Él se la llevó a través de la cruz del Calvario, porque la palabra de Dios dice: maldito todo el que es colgado en un madero. Él se hizo maldición por nuestros pecados, errores, equivocaciones. Y como que para algunos es locura, no entiendo, pero yo más bien voy a ir al médico. Y como que algunos en una clínica psiquiátrica prefieren los medicamentos, lo que le dice el médico, lo que dice la sabiduría humana, pero no lo que habla del Dios. Por eso en la lógica del mundo no existe para Dios, ya que el mundo se basa, es una perspectiva humana, ya que la idea de un Salvador es la humillación, que la muerte que el Señor pudo vivir a través de la cruz del Calvario, pero que la lógica humana no lo entiende. Es esa sabiduría humana que no lo deja avanzar ni evolucionar, en la cual para usted y yo nos podamos esforzar por explicarle a esa persona, no lo va a entender. Porque si pasó con Pablo, cuando Pablo les explicaba, inclusive a los judíos, los mismos judíos a los que él les servía, inclusive no le entendían a Pablo. Inclusive pasó con el Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo lo veían que hacían señales, pero aún le pedían señales si realmente él era hijo de Dios. Es locura, la predicación es locura. Pero cuando usted y yo vamos con el convencimiento y la dirección del Espíritu Santo, esas que tienen locura, dice la palabra de Dios que el Señor les dará el entendimiento, abrirá el entendimiento de ellos para que comprendan que no es locura, es la palabra del Señor que trae transformación en sus vidas. Y es lo que el Señor quiere hablarnos a usted de mí a través de la palabra. Pero cómo el Señor quiere usarnos a usted de mí, ya que para la sabiduría de Dios ha sido considerada durante mucho tiempo como algo ilógico por la gente que no conoce al Señor, como lo habla la palabra, los impíos, quienes se basan en su propia teoría, en su propia retórica para refutar y cómo romper las estructuras de pronto que el Señor nos habla a través de la palabra de Dios, ya que el Señor nos enseña a usted de mí cómo es que podemos entender y conocer los planes del Señor. Y ahí lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1 del verso 10 al 17, como lo habla acá,
Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Cómo aún así sucede lo mismo hoy en día? ¿Cuántas personas inclusive intentan cambiar las cosas del Señor para hablar de la sabiduría del mundo, de la ciencia, de la tecnología, el conocimiento del mundo? Y que a Pablo aquí el Señor lo usa y nos afirma, muchas de las mentes más brillantes del mundo descartan el mensaje del evangelio calificándolo de necedad, inclusive algo ilógico. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conocía a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y es esa locura de la predicación que viene el Señor y nos da a usted y a mí, en cómo poder entender los planes que el Señor tiene con nosotros, pero para poder llevar la palabra de Dios. Para nosotros no es locura, es salvación de Dios, es redención, restitución, restauración, transformación a través de nuestras vidas, a través de la cruz del Calvario. Pero eso es lo que el Señor nos lleva a avalar y llevarles a otras personas. Por eso él lo repite Pablo en 1 Corintios 1, 20 al 21. Él lo dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por las locuras de la predicación. Claro, porque muchos no lo creen, pero ¿cómo así? ¿Dónde está ese Cristo que usted me habla? ¿Cómo? A ver, yo quiero verlo, porque muchos disputaban con Pablo, inclusive del Cristo que le hablaba, pero también como el Señor Jesús lo veían a él, pero también predían señales también. Podrá pasar lo mismo con usted y conmigo, pero ¿cuál es lo que más importante que nos habla acá el Señor? Es poder tener la convicción de lo que el Señor nos habla a través de la palabra. Para muchos puede ser locura, para usted y para mí no es locura, ya que la locura de la predicación, de lo que tanto nos habla acá Pablo, es el poder y la sabiduría, en los cuales para muchos es paradójico, en lo cual es incongruente, no entienden. Pero lo paradójico de Dios es la persona de Jesucristo y cómo el Señor Jesucristo viene y obra a través de estos milagros y prodigios en lo que quiere obrar a través de nuestras vidas. Pero ¿qué nos quiere decir a usted y a mí el Señor cuando lo tratan que es locura y que muchos ven como que es locura lo que usted y yo pensamos o hablamos a través de la palabra? Y muchas veces lo tratan como un pensamiento ridículo, una insensatez, una opinión, una idea descabelladamente errónea o infundida en la cual no tiene conocimiento, ya que los que no son salvos, los que no tienen el Espíritu de Dios morando en ellos, iluminando y regenerando sus mentes, no pueden aceptar la sabiduría de Dios, no la entienden, cómo Dios se transmite cada vez que se predica el mensaje del Evangelio y cómo puede hacer una transformación a través del Evangelio, ya que el mensaje de la cruz es una ridiculez, es locura para los que van rumbo a la destrucción, pero para nosotros que conocemos del camino del Señor no es locura, ya que lo dice el mismo Señor, el mismo Pablo en 1 Corintios 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y es ese poder de Dios que cada vez que ustedes y yo llevamos la palabra de Dios, rompe estructuras. Si la llevamos con el poder del Espíritu Santo, entra el Espíritu Santo y da convicción de pecado y hay transformación en la persona. Por eso ha pasado que, por ejemplo, predicamos entre un culto, entre varias personas, y como que empiezan varias personas a sentir la transformación, otros se quedan inmunes, ni siquiera sienten un cambio de transformación porque le ponen lógica, qué es lo que habla este tipo, qué es lo que está hablando, qué es la palabra que está hablando, qué es lo que está diciendo, cómo así que la transformación de la cruz trae transformación en nuestras vidas, cómo así que Jesús se murió por nuestros pecados, cómo así que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y muchos como que empiezan a maquinar y a transformar en muchas cosas que piensan, a maquinar en sus pensamientos, pero es locura. Y es locura porque no entienden porque como el mismo Señor no ha abierto la mente de ellos, es locura para los que se pierden, pero para nosotros es salvación de Dios. Por eso el mismo Pablo lo habla en el libro Romanos 12:2. Él lo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero miren que es importante que nuestra mente sea renovada, pero no con el conocimiento humano, no con libros, con textos que nos puedan vender otras estructuras, otros conocimientos
conocimientos, otros autores. No, en la Biblia, el mejor libro que usted y yo podemos entender y conocer, en la cual está la locura del Espíritu Santo en el entendimiento y conocimiento y discernimiento, revelación de Dios a través de la palabra, y cómo el Espíritu Santo viene y nos abre el entendimiento. Por eso dice el Pablo, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Nos lleva a que no nos debemos conformar a lo que nos vende este siglo, este mundo, que es lo que nos venden textos de lecturas en las cuales nos habla sobre otras cosas que no edifican, no construyen, por grado perturban la mente. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es esa locura de la salvación que la obtenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Yo le oro y le clamo y le pido al Señor que abra la mente, abra los sentidos espirituales, abra el corazón, para que usted entienda que no es locura, es salvación, es poder de Dios, el Evangelio en Cristo Jesús.